tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Panorama y esta noche hemos preparado una edición extraordinaria. Nos acompaña César Hildebrand aquí en el estudio para analizar con él todas las consecuencias, las repercusiones de esta crisis del gabinete ministerial, mientras que Augusto Zonday se encuentra en Palacio de Gobierno, donde en algunos momentos tendremos también contacto con él para que nos cuente cómo se está realizando la juramentación de este nuevo gabinete. César, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Encantado de estar acá. ¿Cómo ves tú, cuál es tu análisis respecto a lo que ha ocurrido este fin de semana? Se esperaba, porque ya se decía que se estaba viniendo un cambio de gabinete ministerial, pero para algunos igual ha sido precipitado. Sí, es una mala noticia para algunos, es una buena noticia para otros, pero lo cierto es que el gabinete no ha renunciado, lo han echado. El presidente Humala ha hecho todo lo posible para que esto se precipite y lo ha logrado. Ha bastado simplemente con ponerle algunas condiciones inaceptables a algunos ministros para que estos se vayan. Y Lerner, después de lo de Cajamarca, evidentemente tenía las horas contadas. Ya, porque, digamos, lo que sí es cierto es que sí se estaban buscando y se estaban haciendo consultas ya sobre varios nombres. O sea, el cambio, como decía, sí ya se venía. Lo que todavía no queda claro es si este iba a hacerse con Lerner a la cabeza del equipo o sin él. Con Lerner, hasta 24 horas antes era con Lerner. Lerner por lo menos así lo suponía. Tanto es así que 24 horas antes estuvo en una ceremonia del Día Internacional de la Anticorrupción, dando todo un discurso sobre la orientación del gobierno en el sentido de que va a ser un gobierno consistentemente anticorrupción, etcétera, etcétera. Un ministro que se está yendo no hace eso. Es evidente que el presidente de la República ha tomado una decisión de última hora, o que Lerner ha creído que era imprescindible que se vaya, después de escucharlo en esa conversación que desconocemos, pero que podemos imaginar cómo fue, ¿no? Podría haberse parecido perfectamente a la conversación que tuvo Carlos Tapia con Lerner, cuando Lerner le dijo, tienes que irte. Ya, ahora, lo que señalan también es que Salomón Lerner no había podido ejercer un debido control, de repente no es la palabra, pero digamos, haber manejado con mayor cohesión, que es la palabrita que también se utiliza en el comunicado de prensa de Palacio, a todo el equipo, al equipo ministerial, porque cada uno se disparaba por su lado y eso pues generaba todo un caos. Claro, pero eso que podía ser una suerte de anarquía relativa, de desorden incómodo, era también una especie de ventilación democrática constante, una especie de afinamiento en el camino, ¿no? Ahora lo que ha ganado es una línea, y la línea no es precisamente la más democrática. Ha ganado una línea promilitar. No olvidemos que quien asume el cargo de primer ministro es el responsable del balazo en Cañete, el balazo letal en Cañete, y de las detenciones arbitrarias que duraron 10 horas aquí en Lima. O sea, a ese hombre se le premia con el cargo de primer ministro, y dentro de una lógica que es la nueva lógica del presidente Humala, que es la de imponer el orden a cualquier costo y renunciar a esa vocación que tenía Lerner, una vocación efectivamente podía ser penosa, pero era intrínsecamente democrática. No tienes ninguna duda al respecto, digamos, esperar el equipo que se ha conformado, las personas que podrían aparecer hoy día en los cargos ministeriales, ¿podrían darnos algún tipo de garantía distinta en ese sentido, o tú crees que definitivamente ya no? Por ejemplo, el nuevo ministro de Energía, el nuevo ministro del Ambiente, perdón, del Medio Ambiente, es el director de una ONG. Claro, Pulgar Vidal. Sí, el director de una ONG que, digamos, está muy próxima a la gran minería. Es una ONG que hace una labor muy buena y muy eficaz en relación a la minería informal y a los daños que esta causa, ya, pero a veces ha hecho... Me informan, sí, discúlpame, que ya están listos para la transmisión en Palacio de Gobierno. Sí, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está por iniciarse la ceremonia de juramentación. Acaban de aparecer ante nosotros, aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, todos los ministros ya con la banda ministerial puesta. Están algunos saludando a la concurrencia aquí en Palacio de Gobierno. Vemos ahí a quien será la nueva ministra de la Mujer. Vemos a
también algunos ministros que ya están de salida entre la concurrencia, entre la gente que está aquí esperando la nueva juramentación, como es el caso de Kurt Burneo, quien hasta hace poco fuera el ministro de Producción. Por ejemplo, adelante Augusto. también vemos que está Francisco Eguiguren, creo, si no me equivoco, quien fuera ministro de Justicia. Augusto, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. No, nos decían, por ejemplo, que entre los invitados, y que también como parte de alguno de la comitiva que iba a estar Salomón Lerner. No está todavía, no lo hemos visto, al menos Rosana, no puedo confirmar esa información, pero si fuera el caso estaría él en la primera fila con los ministros que te acabo de mencionar, pero no es el caso, salvo que él esté detrás. Así es. O al lado del presidente, ¿no? Claro, vemos también que está Rafael Roncagliolo, ¿no es cierto? Rafael Roncagliolo, sí, me acaba de decir un asesor de prensa de la Cancillería, es confirmado, va a ser ratificado dentro del cargo de canciller y no va a ser Harold Forsyth, embajador peruano en Washington, como se había en un principio sospechado. Claro, por ejemplo, desde acá también podemos ver a Luis Peirano, a quien se dice que va a ser el ministro de Cultura en reemplazo de Susana Vaca. Así es, confirmado Luis Peirano, desde aquí lo vemos, está ya esperando también su juramentación. Ahí vemos, la que más está saludando es Ana Jara, la nueva ministra. Ana Jara, a quien vemos que nos está haciendo todos estos saludos. Está saludando a todo el mundo, ella es congresista de Gana Perú. Escribió hoy en su página de Facebook agradeciéndole al presidente por la confianza. Lo único que nos causó curiosidad, Rosana, fue que en vez de Mindes, con M, como se escribe el Ministerio de la Mujer, ella puso Mindes con N, ¿no? Es una curiosidad de lo que escribió hoy Ana Jara, flamante ministra de la Mujer, en su cuenta de Facebook. También vemos al lado de ella a otro quien fuera congresista de la República, quien es José Urquizo. ¿No? Ahí está él al lado. Y para juramentar. La ministra, él va a entrar como ministro de Producción. Él estuvo como representante del Partido Nacionalista, bastante activo, por cierto, en el 2006. Ellos son los dos que están acaparando los flashes de las cámaras. Enfrente, vemos detrás de Urquizo está el ministro Silva Martín Not, ratificado. También ya aparece el presidente Ollanta Humala al lado de Nadine Heredia. Y ahí está Salomón Lerner, Rosana. Sí, se había anunciado de alguna manera su presencia. Aplaudido entonces el presidente de la República, se le ve muy confiado y está a punto de liderar esta ceremonia. Escuchemos. El gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete de ministros de Estado. Seguidamente se procederá a la lectura de las resoluciones supremas de la 361 a la 378-PCM-2011, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Resoluciones supremas de la número 361-2011-PCM a la 378-2011-PCM. Lima, 10 de diciembre de 2011. Vistas las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Defensa, Interior, Justicia, Agricultura, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo Social, Ambiente y Cultura, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican y se les agradece por los importantes servicios prestados a la nación. Señor Daniel Mora Ceballos, al despacho de Defensa. Señor Óscar Valdés Dancuart, al despacho de Interior. Señor José Eguiguren Praeli, al despacho de Justicia. Señor Guillermo Callosa Sali, al despacho de Agricultura. Señor Rudecindo Vega Carriazo, al despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Kurt Burneo Farfán, al despacho de la Producción. Señor Carlos Herrera Descalzi, al despacho de Energía y Minas. Señora Aida García Naranjo Morales, al despacho de la Mujer y Desarrollo Social. Señor Enrique Guise Quesada Lafoz, al despacho de Ambiente. Y señora Susana Vaca de la Colina, al despacho de Cultura. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, presidente de la República. Salomón Lerner Guitis, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura
a la Resolución Suprema número 379-PCM-2011, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor Salomón Lerner Guitis al cargo de presidente del Consejo de Ministros y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 379-2011-PCM. Lima, 10 de diciembre de 2011. Vista la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula el señor Salomón Lerner Guitis y estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula el señor Salomón Lerner Guitis, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Seguidamente se dará lectura a la Resolución Suprema número 380-PCM-2011, mediante la cual se nombra al señor Óscar Valdés Danquart en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor presidente de la República tomará el juramento de estilo. Resolución Suprema número 380-2011 PCM, Lima, 11 de diciembre de 2011, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Óscar Eduardo Valdés Danquart. Regístrese, comuníquese y publíquese. En estos momentos va a juramentar el primer ministro Óscar Valdés Danquart. Señor Óscar Valdés Danquart, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Acaba de juramentar entonces Rosana, el coronel del ejército peruano en retiro, Óscar Valdés Danquart, como primer ministro y líder natural de este gabinete, que pronto se completará ante el juramento del presidente de la República. Se dará lectura conjunta a las resoluciones supremas de la número 381 a la número 398-PCM-2011, mediante las cuales se nombra a los nuevos ministros de Estado, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resoluciones supremas de la número 381-2011 PCM a la 398-2011 PCM, Lima, 11 de diciembre de 2011. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar como ministros de Estado a los siguientes ciudadanos en los despachos ministeriales que se señalan: señor Luis Alberto Otárola Pellaranda en el despacho de Defensa, señor Daniel Ezequiel Lozada Casapía en el despacho del Interior, señor Juan Federico Jiménez Mayor en el despacho de Justicia, señor Ruiz Romano Ginocchio Balcázar en el despacho de Agricultura, señor José Andrés Villena Petrosino en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, señor José Antonio Urquizo Maya en el despacho de la Producción, señor Jorge Humberto Merino Tafur en el despacho de Energía y Minas, señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez en el despacho de la Mujer y Desarrollo Social, señor Manuel Gerardo Pulgar Vidal Otalora en el despacho del Ambiente y señor Luis Alberto Peirano Falconí en el despacho de Cultura. Firman las referidas resoluciones Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República, Óscar Valdés Danquart, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se invita a prestar juramento al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda en el despacho de Defensa.
Señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Por Dios y por la memoria de mi padre, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Muy bien, acaba de juramentar el ministro Luis Alberto Otárola. Él es hermano de Freddy Otárola, congresista de Gana Perú y líder de la bancada oficialista. Juramento del señor Daniel Ezequiel Lozada Casapía en el despacho del Interior. Señor Daniel Ezequiel Lozada Casapía, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Y el juramento entonces, Rosana, César, de el nuevo ministro del Interior. Como se sabe, Óscar Valdés, exministro del Interior, ahora asume Juramento del la señor presidencia Juan del Consejo de Ministros. Continúa la ceremonia. Despacho de Justicia. Señor Juan Federico Jiménez Mayor, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Los aplausos entonces para Juan José Jiménez, nuevo ministro de Justicia. Él ya ha sido viceministro durante la era de Diego García Sayán. Ha trabajado mucho en temas de corrupción en el Poder Judicial. Juramento del señor Luis Romano Ginocchio Balcázar en el despacho de Agricultura. Señor Luis Romano Ginocchio Balcázar, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Los aplausos entonces para el nuevo ministro de Agricultura en reemplazo del polémico ministro Miguel Cayó. Él es piurano y desde el 2006 ha estado vinculado con el Partido Nacionalista Ingeniero Agrónomo. Juramento del señor José Andrés Villena Petrosino en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor José Andrés Villena Petrosino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Juramento del señor José Antonio Urquizo Maya en el despacho de la producción. Muchos aplausos para el excongresista José Urquizo. Señor José Antonio Urquizo Maya, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Rosana, César, y para comentarles que Salomón Lerner, ex primer ministro, está muy relajado y conversando con la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Así es, sí, hemos podido ver esas imágenes, Augusto, la conversa que han estado teniendo de alguna manera Salomón Lerner con Nadine Heredia. Señor Jorge Humberto Merino Tafur, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden.
Importante despacho. Entonces, la cartera de Energía y Minas cae para Jorge Merino Tafur. Él ha trabajado como gerente general y presidente del directorio de Centromin Perú, además de jefe de proyecto en asuntos mineros de Proinversión. Continúa la ceremonia. Proceden a retirar entonces el crucifijo porque este juramento no se va por la Biblia. Señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez en el despacho de la Mujer y Desarrollo Social. Recordemos que Salomón Lerner tampoco pudo juramentar, dijo sí prometo, debido a que él no puede, pues, por cuestiones religiosas evidentemente jurar por la Biblia. Promete por vuestro honor y la patria desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de promoción de la mujer y desarrollo social que os confío. Ante Jesucristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie, si no, que os lo demande. Bueno, particular juramentación de Ana Jara, la flamante ministra de la Mujer. Saludando a toda la concurrencia y retorna entonces Cristo y su Biblia para continuar con la juramentación de los ministros. A continuación, el juramento del señor Manuel Geraldo Pulgar Vidal Otalora en el despacho del Ambiente. Otra cartera importante, Rosana, el ministro de Ambiente. Señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Manuel Pulgar Vidal, nuevo ministro de Medio Ambiente, que hace poco ha estado en boga por sus declaraciones sobre la importancia de los estudios de impacto ambiental y de su independencia para garantizar la credibilidad de los mismos. Despacho de Cultura. Luis Peirano, nuevo ministro de Cultura. Señor Luis Alberto Peirano Falconi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar lealmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Luis Peirano es director de Humanidades de la Católica, sociólogo y dramaturgo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un hombre de teatro, intelectual, académico. Es nuevo en gestión pública y siempre que viene Mario Vargas Llosa a Lima, la puesta en escena de sus obras de teatro las hace él. Nuevamente se retiran ya la mesa. Parece que ya los ministros que tenían que juramentar, que son 8, ya han completado sus juramentos. Los ministros acompañan al presidente de la República para recibir el saludo protocolar correspondiente. Y la foto del nuevo gabinete de Rosana. La fotógrafo pide la presencia de Salomón Lerner para tener la primera plana de mañana. Este sí, ya estamos viendo todo el gabinete completo, ¿no? Ahí está todo el gabinete. Donde está también los que... La foto del momento, Rosana. Así es, sí, también hemos visto ahí al ministro Castilla, a Rafael Roncaviolo, que es de los que han sido ratificados en sus cargos. Así es, no se dio el cambio de la cartera de Cancillería. En total han sido 8, ¿no? 8 han sido los cambios. Ministerios. A continuación se invita a las altas autoridades nacionales y a los exministros de Estado a presentar el saludo de estilo a los flamantes integrantes del gabinete del ministro de Estado. Mira, ahí está Salomón Lerner saludando al presidente de la República. César, tus impresiones de esta juramentación, de los cuadros que se han presentado, de quienes se han integrado a este gabinete.
Bueno, me parece que, en resumen, todas las personalidades que están ahí, que deben ser seguramente muy prometedoras, cada una en su campo, responden a una sola línea, ¿no? No hay ningún carácter posiblemente chúcaro ahí. Me parece que hay una disciplina y un acoplamiento clarísimos en relación al presidente Humala. Humala ha dado un golpe de Estado en el sentido de ha tomado el poder, ¿no? Ha tomado el poder que sentía que se le escapaba. Y en Cajamarca sucedió algo muy curioso, ¿no? Salomón Lerner va a llegar a un arreglo y cuando está a punto de llegar al arreglo recibe muchas llamadas impositivas del presidente. Esto no es una anécdota chismosa, esto es hecho, ¿eh? Sí. Y él se da cuenta que el que informa de sus movimientos y de sus transacciones y de sus probables, digamos, desganos a la hora de negociar es el viceministro del Interior, el señor Otárola, que ahora es ministro de Defensa, que le informa al presidente Humala que el señor primer ministro está haciendo demasiadas concesiones. Entonces van al hotel a las 8 de la noche y ven al presidente Humala dando el estado de emergencia. Lerner no supo nada. Lo leí justamente en tu no sabía nada, pero no. Susana, digamos, una Vilca, la viceministra. Sí, la viceministra Susana Vilca confirmó con un redactor nuestro que ella también se quedó estupefacta y junto con ella toda la comitiva oficial. Ya, como para intentar, permíteme hacerla de abogado del diablo. Sí, cómo no. No está bien que el presidente de alguna manera se empodere. Me está quitando el papel, pero no importa. En este caso yo digo, el presidente es quien es el llamado a gobernar y el que tiene que mantener eso que llaman, como decíamos, esta cohesión, el que tiene que marcar la línea. Claro, el problema, mientras que los otros se le desordenaban. Entonces, ¿por qué estaría mal este empoderamiento? El problema, Rosana, es qué línea. La línea de la hoja de ruta, que señalaba justamente un gobierno de consenso, un gobierno trabajoso, difícil, pero muy democrático y muy vinculado a lo que puede ser justamente la bisagra entre lo popular y lo conveniente, o una línea abiertamente autoritaria como la que surge de la detención de estos dirigentes durante 10 horas. Detención ordenada por quien es primer ministro, actualmente. Entonces, la pregunta es sí, ¿qué línea? ¿La hoja de ruta o la ruta de la hoja que no se sabe dónde cae? Coincido en lo que respecto a las acciones que se tomaron respecto a lo de Cajamarca, esa detención inaceptable desde cualquier punto de vista. Pero te pido hacer una revisión respecto a algunos de los perfiles que nos han alcanzado de los nuevos ministros. Hay personas que conocemos, mira, la misma Carolina Trivelli, que es de las que ha sido ratificada, pues no la puedo de alguna manera colocar en esa línea que avalaría este tipo de acciones. O Juan José Jiménez, Luis Ginocchio Balcázar. Bueno, todavía no han actuado, Rosana, ¿no es cierto? Yo no puedo, hablando un poco de las canteras de donde los conocemos. Bueno, pero yo no puedo vaticinar, imagínate, no tienen ni 10 minutos como ministros. No me pidas que sea adivino. Lo que sí te puedo decir es que Eguiguren criticó a la policía por la detención. Sí. Y Eguiguren no está. Es evidente que quien ha tomado fuerza es justamente el lado promilitar y el lado, digamos, netamente humanista del partido, del Congreso, y ahora con el retiro de Toledo, que es un retiro muy importante, cualitativamente muy importante, el camino de Humala probablemente se cruce con el del fujimorismo. Va a necesitar parlamentariamente al fujimorismo. Eso es lo que también, digamos, ¿no? Eso es lo que se comenta mucho, digamos, en los círculos políticos. Pero, bueno, ahorita todavía estamos siguiendo, me gustaría más adelante, cuando terminemos esta cobertura desde Palacio de Gobierno, poder escuchar también, hemos registrado las declaraciones del expresidente Alejandro Toledo. Pero, digamos, ¿tú temes también que eso pueda ocurrir, que se esté dando un viraje hacia el fujimorismo, que se esté fujimorizando la gestión de Ollanta Humala? No creo que sea fujimorización, creo que es militarización. Lo que dijo el presidente en Ayacucho en relación al servicio militar y en relación al asunto del voto militar a mí me preocupa mucho, porque quitarle el voto a los militares es casi un gesto simbólico, ¿no? Es decir, el cuartel es el cuartel
La política no tiene que ver con el cuartel, el único que hace política aquí soy yo. Y como yo soy el comandante y el presidente de la República, nombro además a un comandante, que no es coronel, a un comandante como el actual primer ministro. A mí te digo, me atemoriza un poco lo que está pasando, ¿no? Sinceramente. Porque lo que señalaban algunos analistas... No huelo democracia. No hueles democracia. No huelo democracia. Huelo endurecimiento. ¿Tú votaste por Humala? Yo no voté, pero sí hubiera votado por Humala, sin lugar a dudas. No voté, en fin, por un gesto personal, pero sí hubiese votado por Humala, porque además es que no había opción. Para mí no había opción. Votar por Keiko Fujimori hubiera sido un suicidio moral. Ahora, claro, resulta que meses después estas líneas, si no convergen, por lo menos no divergen drásticamente, y entonces, claro, la reflexión que uno puede hacer, oiga usted, en el Perú, los que pierden las elecciones ganan, al final, el poder. ¿Cómo es en el Perú? Los que pierden ganan y los que ganan pierden. A eso iba. ¿Qué dirá Puno, Rosana? ¿Qué dirá Puno? Leía justamente tu semanario y ahí señalaba, ¿no? Cuando las expectativas son tan grandes, esas desilusiones pueden ser, pues, ¿no? Terribles. Los compromisos fueron, en algunos casos, excesivos, ¿no? En algunos casos, no solo grandilocuentes, sino inmensos e inabordables para la política peruana, y entonces se está incumpliendo de un modo sistemático. También es cierto que la intransigencia de muchos dirigentes cajamarquinos ha producido esto. O sea, Lerner se va, entre otras cosas, por la intransigencia de Patria Roja en Cajamarca, y así como Sendero trajo a Fujimori, Cajamarca nos ha traído al señor Valdés. Es que y la salida de Lerner y la salida de Tapia, todas estas salidas se están produciendo en ese contexto. En el contexto exactamente. De lo que ocurrió. O sea, Cajamarca ha sido de alguna manera el hito que marca este giro. El antes y el después, ¿no es cierto? El parteaguas, porque decir conga sí, de todas maneras, es cerrar el diálogo. Simplemente cerrar el diálogo, es convertir el diálogo en algo absolutamente fotogénico, festivo, televisivo, pero no real. Vamos a negociar, pero conga sí. Entonces no hay nada que negociar. Si conga sí, es realmente... Y yo quiero citarte un asunto, ¿no? Muy breve. Mira, en Guasmín, que es un distrito donde está una de las lagunas, en discusión, el 88% es pobre y el 55% vive en extrema pobreza. En Sorochuco, otro distrito donde está otra laguna, el 79% es pobre y el 46% en extrema pobreza. Y en La Encañada, donde está Yanacocha, no el proyecto Conga, sino Yanacocha, hay 78% de pobreza. Entonces, claro, el asunto es, efectivamente la minería es muy importante, claro que sí, somos un país minero, pero el entorno, ¿qué recibe? No nos sorprendamos entonces de la resistencia de muchísimos. Y las relaciones de la empresa con el departamento, con la región también han sido llevadas pues de una manera desastrosa. Pero también hay un mal manejo de los presidentes regionales, ¿no? Por supuesto. O sea, cuando uno se entera que no hay agua, que Cajamarca no tiene un servicio de agua las 24 horas al día, entonces vemos ante de qué crecimiento económico estamos hablando. Me piden una pausa comercial, pero todavía hay muchos temas que tratar. Por supuesto. Hacemos una breve pausa, pero seguimos en un segundo bloque conversando con César Gilera. Estos son los 5 segundos que convirtieron en pesadilla la vida de varios ciudadanos como usted o como yo. En total, ¿cuánto fue lo que sacaron? 22.000 soles, más de 22.000 soles. Me han robado 14.492,21. El desecho de un clonador de tarjetas ya no de carne y hueso, sino ahora construido en base a cables, silicona y una memoria USB. ¿Dónde estaban instalados? O sea, uno donde va la tarjeta y otro donde está el techo de cajero. Sí, sí. Este es el panetón de Maraihuaca, el más nutritivo del mundo, desde las alturas de Chiclayo para todo el Perú. Leche, huevos, mantequilla, fruta confitada, pasas y el hijo predilecto de este poblado, el hongo de Maraihuaca, que nació de manera silvestre para llenar de esperanza y sacar del olvido a todos estos campesinos.